Para charlar más en profundidad sobre este asunto, en Cambio Climático tenemos al ministro de Consumo, Alberto Garzón. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias antes que nada por hacernos un hueco en su apretada agenda. Vamos a intentar aprovechar al máximo los próximos minutos con usted. Como hemos escuchado, la huella de consumo se ha calculado en función a 5 grandes áreas y la alimentación es, con diferencia, la que más daño genera al medio ambiente. ¿No le ha sorprendido este resultado, verdad? No, la verdad que ya era una evidencia científica acumulada durante las últimas décadas, sobre todo en los últimos años, y esto lo que hace la Comisión Europea es utilizar la mejor información disponible en el campo científico para evaluar el impacto que tiene nuestro consumo sobre el medio ambiente, y además lo hace no solo sobre el cambio climático, que es uno de los fenómenos más popularizados y conocidos por la población general, sino sobre un conjunto de 16 indicadores de impacto que van pues desde el cambio climático hasta el uso y abuso del agua, de los recursos minerales, entre ellos los combustibles fósiles, o la acidificación de los océanos, o en definitiva una serie de impactos ecológicos que son consecuencia de las actividades de consumo. Y efectivamente, pues no todas las actividades de consumo son igualmente, digamos, en su magnitud de impacto sobre el medio ambiente, sino que hay algunas que lo son más que otras, y aquellas relacionadas con la alimentación, y muy particularmente las procedentes de origen animal, son las que tienen un mayor impacto. Evidencia el informe que como consumidores casi que tenemos que reinventarnos, ¿no? Que hay mucho camino por recorrer. Claro, lo que nosotros tenemos que tener en mente, sobre todo aquellos que nos están escuchando y no tienen una especialización en la temática, es que cuando vamos a un supermercado, cuando vamos a algún centro de consumo y vemos cualquier tipo de producto en la estantería, debemos imaginar todo lo que hay que hacer para que ese producto llegue a ese lugar. Hace falta que ese producto recorra kilómetros para llegar hasta ahí, hace falta, por lo tanto, un gasto de combustibles fósiles, normalmente pues suele ser gasolina o puede ser gas natural, hace falta que además en el propio proceso de producción se emplee agua, se emplee otra serie de recursos, se emplee una serie de materiales que son escasos a nivel mundial, y que además cuando ese proceso de producción por su propia naturaleza produce una serie de residuos, pues puede contaminar el agua, puede contaminar el suelo, y claro, sumando, lo que tenemos es pues una cadena que se esconde normalmente detrás del producto en sí, y evidentemente pues hay productos que tienen una elaboración más compleja y una necesidad de recursos y de energía mucho más elevada que otros, y por lo tanto el impacto ecológico es más amplio. Si lo que queremos es, y ese es el objetivo yo creo que de sentido común, y además apostado por la Comisión Europea, por el Ministerio de Consumo y por básicamente ya todo el mundo consciente de las limitaciones del planeta, y si lo que queremos es, decía, vivir dentro de esos límites del planeta, pues tenemos que ser capaces de ajustar tanto la producción como el consumo a un momento, a una trayectoria que evite que destrocemos nuestro medio ambiente y hagamos imposible la vida en el futuro. Hace algunos programas, un especialista en esta materia nos dijo que sería deseable que la gente fuera al supermercado a comprar y no a leer, en referencia a la dificultad para entresacar del etiquetado esos valores que implican un daño medioambiental y a los que usted hacía referencia. ¿No sería deseable simplificar ese etiquetado para facilitar la elección a los consumidores y que cada producto tuviera por ejemplo, una letra para saber el grado de impacto que genera en el medio ambiente, y que para los consumidores fuera más sencillo elegir entre un producto u otro? Absolutamente, es una herramienta más, no es la única. De hecho, es importante no responsabilizar a las personas por el impacto que tienen. Simplemente cualquiera de nosotros y de nosotras tiene que saber que nuestras decisiones tienen impacto ecológico, pero que no todos tenemos las mismas responsabilidades, por ejemplo, que grandes empresas contaminantes, pero que dentro de nuestro margen de maniobra tenemos capacidad de intervención. A la hora de ir a un supermercado o a un lineal, nosotros cuando vamos a elegir entre dos productos, pues ya sabemos, gracias a esta pedagogía, gracias a este tipo de divulgación, que nuestra decisión va a tener efectos sobre el planeta y no solo sobre nuestra salud, que es algo que también hemos ido incrementando en conocimiento en los últimos años. Pero es muy difícil simplificar toda esa información disponible en un indicador que se suele llamar sintético, que digamos resuma toda esa información, porque muchas veces hay incluso contradicciones. Una manzana
que viene del huerto de al lado, pero viene envuelta en plástico, pues es nutricionalmente muy positiva, porque al fin y al cabo es una fruta, pero si viene envuelta en plástico probablemente tenga un impacto ecológico mayor que aquella que no venga en plástico. Es decir, y eso resumirlo en una sola etiqueta, en un solo indicador, es muy complicado. Lo que tenemos que avanzar es hacia un indicador o etiqueta múltiple que nos pueda permitir, por ejemplo, que cuando vamos a elegir algún tipo de carne, sepamos si ese producto viene de una ganadería extensiva, familiar, social, sostenible ecológicamente, o si viene de una gran explotación donde el impacto ecológico es mucho mayor. Yo creo que por ahí es donde debemos avanzar. Desde el Ministerio de Consumo estamos trabajando en esa línea con la Comisión Europea. Como ejercicio de derecho al consumidor, creo que todas las personas merecemos y tenemos derecho a saber de dónde vienen los productos y qué impacto tienen laboralmente, socialmente y ecológicamente sobre el entorno en el que nos movemos, pero además también, bueno, pues para que podamos cambiar hábitos de consumo que van a mejorar nuestra vida en el planeta y que son herramientas complementarias, acciones y políticas complementarias a otras estructurales que conocemos más, como son la transición a las energías renovables o otra serie de, digamos, cambios que hacen falta para vivir dentro de los límites del planeta y que las generaciones venideras pues puedan vivir en un planeta habitable. Ahora que ha mencionado usted la carne, por mucha polémica que genere el asunto, la recomendación de reducir el consumo de carne sigue siendo clave, ¿no es así? Lo es además desde varias dimensiones, desde la dimensión nutricional, que es lo que cualquier cardiólogo, médico de familia o cualquier especialista sanitario le va a recomendar a cualquier persona que vaya a su consulta, como lo es también desde el punto de vista del impacto ecológico, es decir, el proceso de producción, sobre todo de determinados tipos de carne en grandes explotaciones, es un proceso que conlleva un impacto medioambiental altísimo. En esto es importante decir, como señalaba antes, que hay diferencias entre el modelo de explotación familiar, local, donde el ganado pasta y por lo tanto en el entorno natural y se puede regenerar con bastante facilidad y normalidad. Ese tiene un impacto básicamente neutro, pero si lo comparamos con las grandes explotaciones donde pueden meter a miles de cabezas de ganado que en vez de pastar lo que hacen es consumir y ser sobrealimentadas con piensos que tienen que ser producidos en América Latina y que para ser producidos en América Latina tienen que deforestar, por ejemplo, partes del Amazonas, pues entonces estamos viendo ya una cadena en la que además se suman pues fertilizantes químicos para todo el proceso agroganadero, se suma una serie de contaminantes como lo que estamos conociendo en el Mar Menor o como lo que estamos conociendo en otra serie de lugares de nuestro país, que es la eutrofización, que es en última instancia la contaminación tanto del suelo o del agua y que bueno pues hace directamente inhabitable determinadas regiones, y eso es consecuencia de un modelo muy determinado que efectivamente ha provocado polémicas, pero que los datos y la evidencia científica son imbatibles. Y tras la alimentación, señor Garzón, el transporte. Aquí los cambios en el consumo no están tan relacionados con la elección de cada usuario como con la posibilidad de contar con alternativas eficaces y eficientes menos contaminantes. Es decir, que aquí las administraciones tienen que ser las que aporten nuevas formas de transporte más sostenibles, ¿no? Absolutamente. En esto siempre es importante entender que nosotros vivimos bajo un modelo de producción y consumo. Son dos caras de la misma moneda. Si no hay consumo no hay producción y si no hay producción no hay consumo. Por lo tanto, son procesos interrelacionados que solo analíticamente pueden separarse. Lo importante es entender que en el caso de la movilidad, por ejemplo, evidentemente aquellas personas que tengan capacidad y disponibilidad de coger el transporte público en vez de coger el transporte privado sin un coste de tiempo adicional, etcétera, pues sería lo razonable. El problema muchas veces, y este es un problema de país, es que las administraciones públicas no han fomentado la construcción de infraestructuras pensadas para facilitar este tipo de transporte público y por lo tanto pues mucha gente efectivamente se ve sencillamente obligada a la elección más contaminante, y esto es algo que tiene que ir cambiando y que desgraciadamente, como hemos visto en el caso de la ciudad de Madrid, pues hay muchos retrocesos pues que tienen que ver más con la disputa política, la disputa ideológica siempre legítima, pero que no tiene que ver con el camino de la ciencia ni con los ritmos que exige el planeta, porque el planeta exige cambios radicales que no se están produciendo en este momento y las consecuencias pues las estamos viendo, el cambio climático, por ejemplo, los fenómenos climáticos extremos y que nos van a dañar mucho en los próximos años, como es la ausencia de precipitaciones, la sequía, especialmente a los que somos del sur, la cuenca mediterránea, etcétera. Hay que comprender bien, por lo tanto, la necesidad de actuar con urgencia. Hablando del ritmo del planeta, el pasado 28 de mayo España agotó teóricamente los recursos disponibles para todo el año y desde entonces
bueno, que vivimos de prestado. Como ministro de Consumo, ¿confía en que esta fecha podamos irla atrasando en el tiempo? Es un objetivo fundamental y una de las cosas que refleja el informe que hemos publicado es precisamente que España es exportador neto del impacto ecológico. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros solo vemos el impacto ecológico que se genera por lo que producimos en nuestro país, hasta los indicadores parecen buenos, parecen que hay mejora, pero una vez introducimos el impacto ecológico que importamos en la medida en la que consumimos productos que se producen en otro sitio y que contaminan y producen impacto ecológico en otro sitio, entonces nuestro saldo es negativo. Un ejemplo muy claro, imaginemos que el año pasado se producía en nuestro país una gran empresa contaminante que emitía CO2 a la atmósfera y producía unos productos que consumíamos en ese mismo año. Ahora imaginemos que el año que viene esa misma empresa se marcha a China, por ejemplo, pero sus productos son comprados en España igualmente. Según las estadísticas oficiales, nosotros emitimos menos CO2, lo cual sería verdad porque esa empresa ya no está en nuestro territorio, sino en China. Pero lo cierto es que si hacemos un enfoque de consumo, que es lo que hace nuestro informe, pues tendríamos que imputarnos también las emisiones de CO2 que están asociadas a ese consumo que en cualquier caso se sigue realizando en nuestro país. Esto es lo importante, que entendamos que vivimos en un ecosistema, no solo desde el punto de vista biológico, sino también económico. Está todo interrelacionado y las emisiones de CO2 y de gases de efecto invernadero en la atmósfera son igual que se den en China o que se den en España. Y aquí es donde nos obliga necesariamente a mejorar todos esos indicadores en todas partes del mundo, pero nuestro margen de maniobra empieza por nuestro territorio. Alberto Garzón, ministro de Consumo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche aquí en Cambio Climático. Muchísimas gracias como siempre, muchas gracias.